Bienvenidas, bienvenidos a El sentido de la conciencia. Llegando una semana tarde, la semana pasada me agarró una fuerte gripe y se me complicó poder grabar, pero esta semana ya empezamos con episodio nuevo en este espacio enfocado en descubrir más sobre el misterio en el que percepción y realidad se revelan como una sola. Y en este episodio te invito a redescubrir el significado de la Navidad, que va mucho más allá, por supuesto, de regalos, trajín, estrés, corre, corre y villancicos. Así que comencemos. Hoy vamos a hablar del origen real de la Navidad, que tiene que ver con el nacimiento de la luz en el ser humano, algo que en otras tradiciones se conoce como la llegada de la conciencia crística o de Kutasta Chaitanya. Vamos a descubrir que realmente ese significado especial de estas festividades no se ha perdido del todo, sino que simplemente se nos ha olvidado por todo el ruido y todo el hiperconsumo que se nos ha invitado a hacer en este mes de diciembre. La Navidad como la conocemos hoy en día es una mezcla de diferentes tradiciones que a lo largo de la historia se han ido integrando para crear esta festividad como la conocemos ahora, ¿no? Con todas esas características muy particulares y occidentales. Desde una visión religiosa, sobre todo para quienes hemos crecido en un país como el Ecuador, que es un país católico, muchas veces pensamos en la Navidad como la celebración del nacimiento de Jesús. Curiosamente, Jesús, pues no sabemos en realidad cuándo nació, y en los primeros años de la era cristiana ni se celebraba el nacimiento de Jesús. No fue sino hasta el siglo cuarto después de Cristo que la iglesia adopta la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre porque era conveniente integrar esa festividad a otras festividades importantes que ya se desarrollaban en el Imperio Romano. Justamente por estas fechas en Roma se celebraba el Sol Invictus, que era esta festividad justamente que honraba al sol y estaba empatada con el solsticio de invierno en el hemisferio norte que se celebra cada año el 21 de diciembre. También esto tenía que ver con las fiestas saturnales que también se celebraban en esa época, que sí tenían esta connotación de los regalos, de las decoraciones, de banquetes. La iglesia en su expansión resignifica obviamente estas festividades y las transforma en el nacimiento de Jesús como hoy la conocemos, ¿no? Y así es que comienza la Navidad cristiana. Pero la Navidad como la conocemos ya hoy en día con todo el trajín adicional a toda la compra excesiva de regalos, de todo el estrés que viene, todo ese gasto excesivo en el que incurrimos, en realidad podemos decir que se remonta a inicios de la Revolución Industrial, siglo XVIII, siglo XIX, donde obviamente se empiezan a producir en masa juguetes, adornos, ropa de temporada, mercancía navideña, y por un interés puramente comercial se empieza a promover en esta época el poder comprar. Ahora que las cosas se vendían de forma más masiva, todo esto para nuestros seres queridos, y así poco a poco se vuelve esta festividad tan enfocada en comprar como vemos hoy en día, ¿no? Estábamos justo en estos días, quisimos llevar a nuestra hija al cine y nos fuimos a un centro comercial de aquí de la ciudad y claro, imagínate, ¿no? Esto fue el domingo después de Thanksgiving, entonces era, ya te imaginas, ¿no? Un caos, el corre-corre, las ofertas, todo ese incentivo para consumir. De ahí también tienes este otro ingrediente curioso de Papá Noel o Santa Claus, que con una fusión entre esto que venía mucho de las tradiciones nórdicas, ¿no? De este San Nicolás que traía regalos, se combina con prácticamente una estrategia comercial de una marca muy famosa de bebidas azucaradas, que de alguna manera crea este símbolo de este anciano barbón, un poco gordito y vestido de rojo, que es el Papá Noel que hoy conocemos, ¿no? Imagínate, es una locura. Muchas personas no saben el origen de este símbolo como hoy lo conocemos realmente tiene un origen puramente comercial. Y claro, y así rápidamente con todo el calor del momento, de todo lo que esta época ha venido significando a lo largo del tiempo, y conforme seguimos avanzando con tecnología y con industrias, pues la Navidad no en vano es como la conocemos hoy, ¿no? Esta época
que para muchos puede ser muy estresante, una época que para muchos puede involucrar caer en gastos excesivos que luego el próximo año tiene su costo y su peso psicológico porque hay que pagar todas esas cuentas, todos esos diferidos de las tarjetas. Y así se fue de alguna manera diluyendo entre papel de regalo, digamos, el verdadero sentido detrás de esta festividad que es realmente importante. Si vamos a las tradiciones espirituales y conectamos con todo esto, empezamos a entender que en estas épocas, más que el nacimiento de un personaje histórico, lo que se conmemora en realidad es el nacimiento de un nivel de conciencia en el ser humano que efectivamente fue ejemplificado por personajes históricos, entre ellos el más asociado a esta festividad, que es Jesús. Jesús, de alguna manera, decimos desde la visión espiritual, alcanza la conciencia crística. Este concepto también vamos a encontrarlo en las tradiciones del budismo y del hinduismo, en la tradición del yoga en general, que es compartida tanto por el budismo y el hinduismo, y se conoce como Kutasta Chaitanya, que justamente hace referencia a esta conciencia de unidad, que es la conciencia crística, a este estado de conciencia donde hay el reconocimiento de la unicidad perenne en todo y cómo desde esa unidad surge también este estado de conciencia que está caracterizado por el amor incondicional, por el desapego, por la desidentificación del ego y por el surgimiento de un estado de compasión enorme que es transferida a cualquier ser sin importar lo que ha pasado o lo que ha hecho. Entonces, en esta festividad podemos decir, desde la visión espiritual, existe la posibilidad de celebrar el que puede activarse esta luz en la conciencia de todos los seres humanos, lo cual sería excepcional y haría ecos un poco de este proceso evolutivo espiritual en el que nos encontramos. Yo sí estoy convencido de que en el tiempo, y seguro no es mucho tiempo, van a empezar a aparecer personas en nuestro planeta que alcanzan el estado de conciencia crístico, que alcanzan Kutasta Chaitanya y empiezan a tener una percepción verdadera de la realidad, un entendimiento encarnado de lo que va a todo lo que llamamos existencia, y que estas personas, conforme acceden cada vez más a este estado de conciencia, van a generar una transformación trascendental y sin retorno en la humanidad. Algo que yo estoy convencido que ya estamos viviendo de alguna manera, porque estamos hablando de estas cosas, ¿no? Tal vez hace 40 años era muy difícil encontrarnos con este tipo de información o este tipo de entendimiento sin que genere tal vez cierta resistencia, cierto rechazo, si es que estamos muy apegados a ciertas creencias religiosas, por ejemplo. Si hablamos más de la conciencia crística, y es algo que de alguna manera he venido diciendo entre líneas, es una conciencia o un estado de conciencia que no nace del ego. Recordemos que el ego es esta idea que tengo de mí, esta imagen mental que todos tenemos de nosotros mismos. El ego como concepto por definición, es individual, es decir, está separado de todo lo demás, de otros egos y de la existencia como tal. El estado de conciencia de unidad o la conciencia crística implica una apertura del corazón, una trascendencia del ego de ese sentido de individualidad y ese reconocimiento de la interconexión entre todo y todos. Esa experiencia real en la que nos damos cuenta de que a pesar de que nuestros sentidos nos engañen y nos hagan parecer que somos distintos de todo lo demás, desde ese estado de conciencia en el que las ilusiones y los velos se caen, inmediatamente nos damos cuenta de que no hay tal cosa como algo fuera o alejado o distinto de mí, sino más bien que eso que me compone a mí, lo que soy en esencia, es exactamente igual a todo lo demás. De aquí que podemos también empezar a tal vez alcanzar un significado distinto de ciertos componentes que se han vuelto comunes en las fiestas navideñas, como por ejemplo el pesebre. De alguna manera, si lo vemos desde una visión simbólica, el pesebre lo que nos está revelando es que para que pueda nacer en nosotros esa luz, ese Cristo que nazca en nosotros, esa conciencia crística, Kutasta, Chaitanya, necesariamente debemos estar en un espacio de humildad. ¿No? ¿Qué lugar más humilde que un pesebre? Más aún, cómo se lo narra en la historia del nacimiento de Jesús. Es un lugar donde existe esa sencillez,
ese desprendimiento absoluto del ego, ¿no? Cero posturas, cero necesidad de aparentar, cero sensaciones o ideas de grandeza. Es un lugar muy humilde, en contacto con los animales, a la luz de las estrellas y en aislamiento, ¿no? Simbólicamente puede ser una invitación a cultivar ese espacio interno, ese pesebre interior en nosotros, para que de esta manera podamos dar a luz a esta conciencia crística, una conciencia que por supuesto no viene a imponerse, no viene a alardear y no viene con ínfulas de ser megapoderosa, ¿no? Y con este deseo a veces, no sé si egoísta, pero a veces necio de querer cambiar a los demás, sino más bien es un momento o es un acto, ese nacimiento muy personal, muy, muy interno, que si nace desde ese lugar humilde y de apertura del corazón, pues realmente podemos acoger a toda esa luz que es esa conciencia, porque de lo contrario, toda esa luz, imagínate, simbólicamente hablando, que toda esa luz desciende en una gran ciudad, la ciudad que va a representar la industria, la opulencia, el corre-corre, lo externo. Claro, la contaminación lumínica propia de la ciudad tal vez permitiría que, o no permitiría, mejor dicho, que podamos ver esa luz que está descendiendo en nosotros. Si tomamos un poco la descripción de los textos védicos de esta conciencia crística o de Kutasta Chaitanya, como ahí se la denomina, podemos encontrar ciertas características muy interesantes que se le atribuyen a este estado de conciencia. Podemos decir que es la luz detrás de los pensamientos, que es ese silencio detrás del ruido emocional, que es esa presencia que es atemporal y eterna y que no cambia. Y esto obviamente está haciendo referencia a la conexión y a la encarnación de nuestra identidad verdadera en el plano físico, que es un poco lo que le atribuimos a personajes como Jesús, que además no ha sido el único personaje histórico que conocemos que ha alcanzado ese estado de conciencia, ¿no? Otro muy popular que seguro te resonará es Siddhartha Gautama, el que lo conocemos como el Buda, como el despierto. Él también alcanza ese estado de conciencia de unicidad. Y la invitación un poco en estas festividades es hacer el trabajo, hacer la tarea, ir a nuestro pesebre interno para que esa conciencia pueda nacer en nosotros también. Si volvemos al personaje de Jesús, también vemos que como él habla de este estado de conciencia, que es muy similar a lo que dice luego el Buda, o mejor dicho, lo que dijo antes del Buda, porque el Buda es históricamente anterior a Jesús, él dice algo como, el Padre y yo somos uno, el Padre vive en mí, yo vivo en él. Está haciendo referencia justamente a esa trascendencia de la dualidad, ¿no? A este entendimiento que desde nuestra conciencia humana entendemos como, esto es distinto de mí, ¿no? Como Dios es una cosa y yo soy otra cosa. Desde el estado de conciencia de unidad, obviamente se diluye esa separación y de ahí la frase de Jesús, ¿no? El Padre y yo somos uno. La otra cosa que escuchamos a Jesús decir, el reino de los cielos está en ustedes, está en vosotros. También haciendo referencia a esta capacidad que tenemos de cultivar ese estado de conciencia de unidad en cada uno de nosotros y que no es un estado de conciencia reservado solamente para Él. Esto es interesante también porque si te ha pasado como a mí, por ejemplo, que por mi maestría pude estudiar diferentes religiones, pude estudiar teología, empezamos a darnos cuenta lo que está en las enseñanzas detrás de cómo las enseñanzas se presentan. Porque lógicamente, como se han presentado las enseñanzas de Jesús, tal vez en el contexto de una iglesia, por ejemplo, no se suele invitar a que el resto también alcancemos el estado de unidad que alcanza Jesús. De alguna manera se nos dice que eso está reservado para Él. Él es el único Hijo de Dios. Y claro, si estudiamos un poco más a fondo las palabras de Él, pues empezamos a entender que más bien lo que Él promueve es este mensaje, esta buena nueva de que todos podemos alcanzar ese reino de los cielos, ¿no? Como Él dice, ustedes son la luz del mundo. Me ha gustado mucho conectar, o mejor dicho, reconectar con esto, porque estaba pensando justo en esta pausa de no haber hecho un episodio, porque estaba medio enfermo, de qué iba a hablarte hoy. Y medio iba sintiendo, hace unas semanas quería hablar de la importancia de tener una experiencia de conexión con lo trascendental, ¿no? Con, con el todo, con Dios, como tú le quieras llamar. Cuando sobre todo estamos pasando por momentos complejos, que es donde más solos o huérfanos espiritualmente hablando a veces nos sentimos. Y qué lindo poder empatar esto con
lo que se viene ahora en el mes de diciembre, porque ya arrancó diciembre y ya se siente esa energía tensa y acelerada que es el pan de cada día para esta época navideña. Pasa también que para mucha gente se está transformando el significado de la Navidad, pero claro, nos puede pasar que quizás empezamos a eliminar ciertas cosas que hemos hecho, ciertas tradiciones que hemos hecho en las Navidades porque ya no hacen sentido. No hay personas que yo sé en este momento que en las familias entre adultos ya no se dan regalos, sino que se enfocan solo en los niños, porque si no es un estrés, ¿no? ¿Qué le compro y qué le doy? El amigo secreto y los presupuestos que hay detrás, ¿no? Y la economía está difícil, no todos estamos en las mismas, etcétera. Pero tal vez con un poco más de entendimiento sobre la significancia espiritual de esta época, que es muy grande, podamos transformar todo esto en algo más profundo, con más sentido. Así que te quiero compartir algunas ideas ahora de cara al final de este episodio que tal vez nos ayuden a volverle a esta época lo profunda que puede ser. Y tal vez algo que nos puede ayudar, un símbolo que es interesante que muchos tenemos en casa en estas épocas navideñas, como para conectar con un significado más profundo que le podemos dar a estas festividades, es justamente el tema del árbol de Navidad. El árbol de Navidad tampoco viene del cristianismo, sino más bien es otra tradición pagana que se adopta de las tradiciones germánicas y nórdicas, en las que en la época del solsticio de invierno, ¿no? Este punto en el que energéticamente hablando había un cambio, una transición a una nueva época estacional, ellos decoraban los árboles perennes, estos árboles que no mudaban de hojas con el cambio de las estaciones, justamente representando esa continuidad de la vida, ¿no? Esa solidez, esa capacidad de mantenernos erguidos a pesar de todos los cambios externos que pueden haber, ¿no? Imagínate, estamos hablando del norte del planeta Tierra, entrando en pleno invierno, donde para muchos árboles esto significa una muerte temporal o incluso una muerte definitiva, ¿no? Las condiciones climáticas no les permiten continuar como lo habían estado haciendo. Sin embargo, estos árboles perennes, esa cualidad que tienen de no cambiar a pesar de las estaciones, justamente representan algo muy poderoso que podemos conectar con ese sentido en estas festividades y tal vez recordar, ¿no? Que imagínate, algún autor alguna vez le escuché decir esto, ¿no? La presencia de un árbol. ¿No? El árbol está tan presente, decía este autor, que no se siente distinto del bosque, no es conciencia pura, es uno con el bosque, no yo árbol y tú otro árbol, no es una sola cosa. Hasta que viene un ser humano y le mira al árbol y le abraza al árbol, ¿no? Como se burlan tanto de los abrazadores de árboles. Abraza al árbol y el árbol ahí recién cae en cuenta y dice, ah, qué loco, también soy algo distinto del bosque, aunque en esencia soy lo mismo. Y esto es muy bonito, creo yo, integrarlo a la celebración de esta época, porque podemos internamente darle la bienvenida a un nivel de conciencia más elevado. Las condiciones energéticas actuales favorecen alcanzar este tipo de estados. Un estado donde empezamos a darnos cuenta de lo que es realmente esencial, donde empezamos a reconocer la interconexión que existe entre todos, donde empezamos a ver esa interdependencia, donde podemos sentir que no estamos separados del resto ni de la existencia misma y que todo funciona como un sistema que es completo, que es pleno y que desde ese entendimiento nuestra participación de nuestro día a día puede transformarse por completo. Empezamos a buscar más silencio y menos ruido. Empezamos a darnos cuenta cómo a través de los medios de comunicación, toda la maquinaria comercial de los productos y servicios se nos empuja, se nos promueve a que hagamos compras inconscientes, ¿no? A que, porque así es, en esta época gastemos de más, entremos en estados de estrés innecesarios, olvidándonos que esta época tiene una significancia profundísima, como te he compartido en el episodio de hoy. Así que te invito a que explores estas fiestas navideñas desde otro lugar, desde un lugar como ese pesebre interno, desde la humildad, desde el silencio, desde el corazón, compartir con los seres que quieres, más allá de los regalos y todo lo demás. Tampoco rechacemos esas cosas, ¿no? Yo no soy partidario de irnos de un extremo al otro, pero sí, por supuesto, de encontrarle sentido a las cosas. Y esta puede fácilmente volverse una de las épocas con menos sentido, más estresantes de todo el año. Y no es lo ideal terminar un año en ese estado, más bien démonos la oportunidad de terminar este año en un estado de mayor conciencia, de mayor claridad
y ojalá de un mayor entendimiento de toda esa unidad que es la realidad trascendental. Así que espero que hayas disfrutado este episodio. Recuerda que tenemos episodio nuevo todos los martes, aquí en el sentido de la conciencia, a menos de que pase algún imprevisto, como sucedió la semana pasada. Recuerda que finalmente la Navidad no es un hecho histórico, no es una fecha importante solamente, no es una tradición externa, cosa que hemos ido adaptando en la historia, sino realmente marca el despertar de un nuevo nivel de conciencia en el ser humano. Y eso es poderosísimo. Y estoy convencido, como te decía al inicio de este episodio, que es el futuro al que nos dirigimos. Yo sí creo en un futuro luminoso y creo que se debe precisamente a esto, que en nuestros corazones está viendo cada vez más luz y por eso estamos dándonos cuenta con cada vez más fuerza del sinsentidismo de tantas cosas, entre ellas la festividad navideña como la conocemos. Así que te invito a conectar con eso en tu espacio interior y llévate lo que sea que haya resonado contigo en este episodio y ponlo en práctica para que florezca como sabiduría y que ojalá puedas tener unas fiestas navideñas diferentes, con sentido para ti y que el cierre de este año pues sea maravilloso para entrar en un estado adecuado para lo que viene en el próximo año. Igual faltan todavía más episodios hasta que se acabe el año, así que seguramente iré complementando con alguna otra cosa lo que hoy te he compartido, pero eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Siempre es de gran ayuda para los que estamos haciendo esto recién, canales jóvenes como el mío en YouTube, que te suscribas a mi canal, que compartas este contenido si resonó contigo a otras personas que creas que le puede gustar. Eso es súper motivante para mí para seguir haciendo esto, que al final del día requiere tiempo y trabajo y energía, y así poder continuar con esto que me encanta hacer. Al final del día sí me gusta compartirte estas cosas y es aún más enriquecedor cuando sé que te están funcionando. Nos vemos el próximo martes.